hemos convertido a la ciudad en un lugar de tránsito y no en un lugar para ser vivido. Entonces, ante ese llamado de atención, ante lo que esto implica, desde ONU Habitat, en el 2016 en Quito se tomó los acuerdos por los miembros de este grupo, México encabezando, y México presenta esta nueva ley que busca un modelo complementario, un modelo que nos incentive a vivir cerca de nuestras vidas, que estos recorridos no vayan a ser ya tan largos como con el modelo actual, en donde se construye muy lejos de los centros urbanos, porque la tierra es barata. Efectivamente, parte del proceso urbano es normal, es crear un modelo económico en torno a las tierras. Cuando están lejos, pues obviamente es más barata, ahí se construye, y cuando es una ciudad media o pequeña no pasa gran cosa, pero ya en la medida en que van creciendo, se van creando grandes problemas. Por eso ONU estaba preocupado, por eso el Senado y el Congreso de la Unión crean esta nueva ley, que localmente hay que irla difundiendo para ir adecuando este nuevo proceso de microciudades al interior de la ciudad. Sí, ciertamente, y sin embargo, aunque Torreón todavía no manifiesta los problemas de Monterrey o de Guadalajara, sí, o de las grandes capitales del país, lo cierto es que hemos elegido los modelos que ustedes tienen. Claro, eso era ayer que di una conferencia ahí en el museo. Arocén, que está muy, muy bello, por cierto. Les comentaba que no copien, es no voltear a ver a Monterrey como un modelo hacia arriba, sino como alguien que ya se equivocó, y habría que buscar las propias soluciones locales a través de un mayor control, fomento y protección del espacio público, que es donde se controla la convivencia. Hay una frase que me encanta de mis amigos colombianos que han visto estos temas, dice que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, es la convivencia. Por eso es muy importante, el control, el fomento y la protección del espacio público, que es donde se genera la convivencia. Entonces, a veces estamos en el tema urbano muy enfocados en los usos de suelo, pero en realidad, si uno controla el espacio público con mucha atención, de manera lógica se controla el uso del suelo, y únicamente deja uno ese tema del uso del suelo para aquellos usos que sí generen un problema de salud, que hagan ruido, que generen un problema de que la gente tome mucho alcohol, en fin, o sea, ya son temas muy específicos, pero ya no la mayoría de los casos. Sí, Gabriel, pero ahí están puestas algunas soluciones para este crecimiento. Yo digo, es un crecimiento amorfo de la ciudad, sí, sin sentido, que a los municipios les cuesta cada vez más, porque claro, prestar los servicios luego se convierte en una verdadera odisea, y entonces ahí están los reclamos constantes y la insatisfacción de la gente que vive en la periferia de la ciudad sin la calidad de servicios. Pero a donde voy es, si nos han dicho los expertos como tú una y otra vez qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para que la densidad de las áreas poblacionales se incremente. Nosotros tenemos un gran problema en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad ya no está habitado, está ocupado por comercios, pero no está habitado, y entonces en la medida en que no está habitado, no es de la ciudad, es de los comerciantes. Bueno, creo que los hábitos que tenemos, los modelos económicos, las inercias son muy fuertes. Es como un tren que lleva muchos vagones y que tarda tiempo en irlo parando. Entonces creo que lo que se tiene que hacer, y es una buena noticia de la nueva ley federal que localmente se puede poner, ya se pueden crear incentivos para la cercanía, incentivos para una movilidad más razonable, porque la ley federal ya te abre por vez primera en México el hecho de que sea de utilidad pública la movilidad. Es decir, antes de esta ley, ese tema no era de utilidad jurídica o de utilidad pública como tal. Ya viene ahora sí manifiesto en el artículo 6 que es un tema de utilidad pública. Entonces ya a raíz de eso ya puede uno crear una serie de incentivos o de programas, como el uso del auto compartido, el cobro por congestión. No es para el caso Torreón, por supuesto, pero ya para Monterrey o para otros lugares. El tema de estos incentivos por la cercanía, por ejemplo, cómo ir amarrando las leyes fiscales a que un empresario pague impuestos también
que validen a qué distancia viven sus trabajadores. Es decir, para que digan, mis trabajadores viven muy lejos, yo pago más impuestos porque yo le estoy creando un problema a la ciudad. Yo me preocupo por mis trabajadores que estén cerca, pago menos impuestos. Entonces vamos creando microciudades. Es decir, viene todo un tema integral muy interesante que merece conocer y merece mucha inteligencia para que se aplique bien. Nosotros estamos aquí metidos en una situación que se llama Metrobús, y digo que estamos metidos porque nos ha costado muchísimo. En principio que los transportistas, las autoridades se pongan de acuerdo, luego la ejecución de la obra, luego todas las dudas que hay, vistos las malas experiencias en otros lugares de la República. ¿Es la solución? O sea, en función de transportes colectivos. Hoy lo que se maneja es una mezcla de sí los sistemas colectivos, pero la cercanía. La cercanía, es más, no hay mejor transporte que el que no se necesita. Es decir, no hay mejor transporte que vivir a 4 cuadras del trabajo, a 4 cuadras de la escuela. Entonces, esta tendencia es decir, una mezcla de sí, el transporte público, por supuesto, pero también en cercanía para que haya más densidad y sean rentables estos sistemas. Uh-huh. Hay un tema que está metido también en la vida pública del país, que es el tema de la corrupción. Claro. Y yo creo que no podemos dejar de vincularlo con este tema, con el crecimiento de ciudades. Por supuesto, todo lo que es el desarrollo urbano implica economía, implica mover tierras, implican unos permisos, implican inercias económicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es al margen de estas inercias que por supuesto están y por supuesto no es deseable que se viole ninguna ley ni que haya corrupción, a través de los incentivos podemos avanzar un poco más rápido. Es decir, alguien puede hacer algo indebido, pero si tenemos incentivos para esta cercanía, si tenemos incentivos para reducir los costos sociales, el impacto de estas ilegalidades pues va a ser mucho menor, en lo que vamos adecuándonos a una vida más legal. Ajá. A ver, ¿no habría un camino de solución a que las tierras que ahora son baratas pudieran gravarse de alguna manera o pudieran incrementar sus costos para que no fueran como el botín por el que luego se pelean y además con la información privilegiada que tienen los funcionarios públicos de los desarrollos de las ciudades, que luego empiezan a especular con las tierras y empiezan a comprarlas y entonces baratas para luego venderlas caras, etcétera? Claro, bueno, eso creo que en los nuevos planes que se tienen que ir adecuando el próximo año, porque la ley federal te pide que este año, al día 28 de noviembre, vayan adecuando la ley en el estado y luego para el 2018 los municipios vayan adecuando los planes. En estos planes, ya con este nuevo modelo, habría que acotar todas estas ideas para que los desarrollos hagan pues digamos un buen negocio, pero sin que afecte el futuro en la comunidad. Es decir, no hay problema en que alguien haga negocio con su negocio, pues para eso es, pero que no se afecte a la comunidad, que no se abuse de esta lejanía, que no se abuse de estos procesos que parecen lógicos, que sea más barato entre más lejos, pero que los incentivos nos ayuden a crear microciudades aún en la periferia. Sí, pero microciudades luego a lo mejor podemos tener como referencia los fraccionamientos cerrados y... Buena pregunta. No, a lo que veo con microciudades son ciudades abiertas donde tengamos todo a corta distancia y que las leyes fiscales nos ayuden también a esta cercanía. Es decir, hay que ser inteligentes con la búsqueda de esta cercanía y hay que controlar el espacio público, que es algo que pide ONU Habitat, que el tema de la planeación urbana es más para el fomento y protección del espacio público que para el control de los usos del suelo. En México, en general, todo el mundo estamos acostumbrados con el modelo actual a irnos sobre el particular y lo que va a hacer es parte, por supuesto, del problema. Pero el espacio público tiene la magia de ser la gran solución si tú controlas cómo se para la gente los vehículos, si hay más banquetas, si te permites que se paren de doble fila, si es una calle peatonal. Es decir, el espacio público nos va regulando lo que ocurre en lo privado. El concepto de calle completa. Por ejemplo, claro, que es una calle para todos, una calle para el peatón, para el transporte, para la bici, para el auto, que te va regulando el flujo de este hábito de el automotor,
que por un tema de hábitos, por un tema de comodidad, por la industria que viene desde el siglo pasado, se nos hizo muy, muy cómodo a todos entrar en este tema del auto, que parece ser algo que nos da mucha libertad, pero cuando mucha gente ya tiene auto y todo el mundo se mueve así, creas un caos en lo público. De ahí lo importante que el espacio público sea controlado. Sí, porque es una libertad que termina estresando a la ciudad. Es una libertad para ti que nos mete a todos en un problema, y luego ya cuando hay gran congestión es un problema para todos. Pero es el rey, es el que manda sobre el auto, porque bueno, ¿cuántos cajones de estacionamiento vas a tener? Se decide sobre eso, y no sobre lo otro. Bueno, me da mucho gusto que toques ese tema. Uno de los puntos que la ley federal nos invita y que causó en Monterrey gran polémica por el hábito, por la inconsciencia colectiva, que es normal. La ley federal te dice, hay que evitar la imposición de cajones de estacionamiento en cada permiso, sino más bien es cada desarrollo en función del mercado, en función de su necesidad, resuelve sus temas, y él sabrá si llegan unos en camión, en auto, a pie. Es decir, hay que verlos de manera integral y no pensar per se que todo el mundo va a llegar en auto, porque además estás incentivando y estás provocando una sobreinversión en cajones que en la práctica no te resuelve el problema, nada más te incentiva mayor el problema. Entonces, ¿cómo hacer esto de manera más racional? ¿Cómo permitirle al mercado que te ayude a resolver a través también del control del espacio público? Sin duda alguna, yo creo que es fundamental esto. Ahora, dos cosas. El comentario de tus amigos colombianos, que me encantó, sí, esto de una ciudad segura. Lo contrario a la inseguridad, no la seguridad, es la convivencia. La convivencia. Y bueno, con los fraccionamientos cerrados lo que se propicia es la no convivencia, pero además el acaparamiento de áreas verdes que tendrían que ser comunes, porque las cuentan como si realmente fueran para todos. Bueno, eso es un tema muy interesante, de mucha localidad, y también es muy vigente en otras partes de México. Creo que sobre el tema necesitamos, por un lado, diferenciar algo. Hay que diferenciar. El área común puede ser privada o pública. Uh-huh. Cuando es pública, bueno, sí, debería de ser, en teoría, de acceso para el público. Pero lo que importa es que en un desarrollo, que los que ahí vivan tengan espacios para convivir en lo que sea común, independientemente de quién sea el dueño de la tierra. Es decir, lo que importa es esta convivencia. Si en una ley te piden que sea público algo, bueno, efectivamente habría que hacer un diseño, o habría que especificar que puede ser parte privado siempre y cuando se pueda convivir por los que viven. Pero más importante de eso es que con las privadas, en ciertas zonas, esta tendencia que es en todo el país de las bardas, cuando se abusa mucho, lo que provoca que hay que cuidar es en las calles públicas que van quedando con las bardas, de pronto queda como una tierra de nadie, porque están los muros y luego va uno ahí en bici, va uno a pie, y ¿para dónde corres? Es decir, ¿quién se encarga de la seguridad, por ejemplo? Exactamente. Entonces, por eso hay que tener cuidado de decir, bueno, uno entiende esta moda o esta necesidad de sentirse seguro, pero hay técnicas. Hay una técnica que se conoce SPTED, por las siglas en inglés, es prevención del crimen a través del diseño ambiental, que te pide, bueno, quizá en lugar de puras bardas, también puedes ponerle rejas transparentes que te dan vista. O sea, el ver y ser visto es importante. El control a través de cámaras y no necesariamente únicamente de las bardas. El control a través de un diseño que nos permita autovigilancia a través de esta convivencia. Entonces, entiendo lo que tú comentas, y es un tema de irlo poco a poco regulando, y varía según el tipo también en lo social que sea. Uh-huh. Hay una pregunta que hace Juan Antonio Zavala, Radio Escucha, preguntarle al invitado que si puede ver o dar su opinión sobre unas bodegas que están construyendo y que están por concluir en el periférico de Torreón rumbo a Gómez Palacio, saliendo del DBR. Son entre 6 y 8 bodegas que yo considero son un peligro por el lugar en el que se encuentran, y que cuando están en funcionamiento se verá afectada la ciudadanía, porque el embotellamiento que se generará con la entrada de tráileres, yo estoy 100% seguro que habrá accidentes, y todo por culpa de las autoridades que, con tal de recibir dinero, no les interesa a la ciudadanía. Bueno, pero yo, lamentablemente, yo me voy
en un rato más, pero creo que si esa queja se puede turnar con el problema específico para que se revise, creo que bueno, pues, podrían tomar las previsiones del caso para el control de ese problema. Ahora, se habla entonces en esta conferencia de los mitos y realidades de la nueva ley de asentamientos humanos. ¿Cuáles serían estos mitos? Bueno, los mitos yo me refería porque en algunas partes del país, en lo particular en Monterrey, algunas personas decían, es que esta ley incentiva el uso mixto del suelo, entonces nos están obligando por ley a vivir en un uso mixto. Y bueno, ese es un mito. En sí lo que te dice la ley es que hay que incentivar esta gran, digamos, cercanía, y sí incentiva el uso mixto, pero no lo obliga, es decir, lo fomenta, pero no te puede obligar. Entonces ese es un mito, ¿no? Es decir, sí buscarlo y no tener esta preocupación que si en lo personal tú no tienes esa cultura o ese hábito, pues nadie te puede obligar a eso. Es uno. Otro mito era... Perdón, nada más antes de pasar al otro mito. Sí. Por uso mixto de suelo estamos hablando que un mismo suelo puede ser utilizado como zona habitacional o zona comercial, es correcto, por ejemplo. Es correcto, y para educación y para laboral, industria, todo eso. Exactamente. O sea, eso es a lo que se refiere. Sí, la cercanía, no necesariamente en el mismo lote. Es uno. Dos, mucha gente decía, oye, es que esta nueva ley prohíbe los cajones para el auto, o sea, ya no vamos a poder poner el auto. Bueno, dice evitar imponer, que no es lo mismo que prohibir. O sea, te invita a que veas el problema localmente de manera integral y no solo, como bien ahorita decía Marcela, todo en función de los carros, sino bueno, pues tú piensas en función de las personas y ya tú resuelves cuántos en carro, cuántos a pie o cómo va a estar. O si unos llegan en un baldío, que dejes los autos y vas a pie caminando, porque si uno camina un poco, tiene una gran ventaja, que es esta convivencia en lo público, que son ojos en la calle y te genera seguridad pública. Por eso no es sano que todo el mundo salga de un lugar en auto y llegue en auto, y todo el mundo en esta gran burbuja, en esta nave espacial de asfalto, y en donde el espacio público queda abandonado a la nada. Entonces, por eso se crean esquemas de inseguridad pública. Por un lado, el discurso pide seguridad pública, y por el otro, el modelo urbano no lo fomenta porque estamos todos con estas burbujas para todos lados. Bien. Claro, por supuesto. ¿Verticales o horizontales las ciudades? Diversas con cercanía. Y cada una en su modelo, cada una con su condición, porque cada ciudad es un mundo, cada barrio es un mundo, cada quien se debe acomodar. Lo que debe de prevalecer es la cercanía, llámese horizontal o vertical, dependiendo. Bien, pues muy interesante todo. Creo que tenemos que ocuparnos del tema, que no solo podemos dejar nada más a las autoridades, sino tenemos toda la ciudadanía que ocuparnos de este tema, porque finalmente es la ciudad en la que vivimos. Es nuestra ciudad, no es la ciudad de los gobernantes, es la ciudad de los gobernados. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Gabriel Toss.